Bueno, la primer parte eh, de la clase hasta el momento se perdió, ¿sí? Entonces espero que tuvimos ahí un pequeño inconveniente, digo para los hermanos que toman la clase por YouTube, ahí vamos a ver cómo podemos hacer después para recuperar la primera parte de la clase 3. Habíamos dicho que si había algunas preguntas, podían anotarlas y poder planteárselas ahora, Pastor Marcelo, así que, eh, bueno, si alguno tiene, con total libertad, y si no, bueno, le damos el tiempo para que él siga exponiendo el tema. Había una pregunta que había quedado ahí en el tintero en cuanto a que habló Jehová a Jonás, es literalmente le habló de Dios a Jonás, ¿no? Eh, habíamos visto en la revelación de la palabra de Dios, ¿no? Como Dios se revela al hombre en las Escrituras, en la parte de inspiración, en muchos lugares no era que Dios hablaba directamente, como fue en el caso bueno, en muchos de los salmos y proverbios que escribieron David y Salomón, este, también en las cartas de Pablo, más con lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento los profetas en muchas oportunidades Dios sí hablaba directamente, como lo hizo con Moisés, lo hizo también con Elías, lo hizo también con Jeremías, y en este caso lo hace con Jonás, ¿verdad? Literalmente Dios aquí, Dios esa oportunidad le habla directamente a Jonás y le da mensaje específico para que vaya y lo pregone a Nínive. No sé si hay otra pregunta. Si Pastor, no, sí. cuando dice ahí que los marineros echaron suerte y la suerte cayó en Jonás, ¿cómo lo interpreta? Oh, y hermano, sinceramente estoy en eso todavía, tratando de, de ver qué significa cuando dice que echaron suertes. Ahora, no es la primera vez que habla de echar suertes, va a hablar en otras oportunidades también la escritura de echar suertes. Echaron suertes sobre los vestidos de Cristo cuando Él está ahí crucificado. Proféticamente dice sobre mi ropa echar suertes. Después también echaron suertes para elegir al nuevo discípulo que iba a suplantar a Judas. Entonces, ¿cómo era esa echar suertes? ¿Era tirar los dados? No, no creo. Pero también, si estudiamos en la historia del pueblo de Israel, recuerdan que Dios hablaba al sacerdote y le mostraba y le indicaba su voluntad directamente, indicándole, ¿verdad? Con el Urim y el Tumim, y depende de lo que se veía ahí, era la decisión que tenían que tomar, ¿no? Dios guiando eso. Podía ser esa. No creo que todos anduvieran con un Urim y un Tumim, ahí los del barco, ¿no? Eso si fuera en el ambiente del templo, sí, del sumo sacerdote. Pero en el barco puede significar muchas cosas, puede significar una votación, ¿no? Que creo que podría ser también, bueno, a ver, una deliberación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarlo a la suerte, a ver qué decidimos, ¿no? Marchó por dormilón. Pero sí, claramente que no fue una votación, podría no ser una votación, porque dice que echaron suertes y, y la suerte cayó, no sé dónde está bien el versículo, me perdí ahora. Y la suerte cayó sobre Jonás. O sea que no era solamente tomar decisiones, tuvo que haber sido algo más. Pero, ya te digo, es una buena pregunta y un buen punto para estudiar, para buscar información,
cómo se determinaba la suerte en aquel entonces, ¿no? Eso sería muy importante averiguar y podríamos investigarlo para la próxima clase, cómo se echaban suertes en aquel entonces, ¿verdad? ¿Qué quería decir con echar suertes, no? Porque claramente que era algo que era ajeno, externo a la vida de ellos, no era solamente una votación, ¿no? Porque tuvo que haber Sí, sido algo que indicara, ya, es Jonás, porque es más, ellos ni lo conocían a él, ¿verdad? Entonces, tiene que ser algo diferente, ¿no? eh, Pero no en es esa la... época, no se echaba suerte con el Turín y el Tumí. Sí, acá lo dijimos recién, pero eso Ajá, lo hacía el sumo sacerdote sí. solamente. En el barco no creo que anduvieran con eso. Una especie similar, capaz que sí, pero no sé, no te puedo decir era así porque hay que ver si la suerte también que echaron para elegir al discípulo nuevo era la misma también que la suerte que echaron en el barco, ¿no? Y ahí en hermana pone Proverbios 16:33, que dice Proverbios 16:33. Acá lo tengo. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ahí tenemos un poquito más de luz, ¿no? Pero también hay que ver si ahí estamos más cerca en el tiempo, ¿no? Más cerca en los años, entre Jonás y Proverbios. Y evidentemente era algo, sí, era algo manuable, era algo que se podía ver claramente. Y bueno, eso determinaba una decisión. Y en este caso, Dios la utilizó para marcar que era Jonás el que estaba mal. Así que vamos a profundizar más en esa inquietud, en esa duda para la próxima clase, a ver si la podemos aclarar con total certeza. Pero no es de hoy, hace tiempo que vengo investigando a ver qué quiere decir la suerte, así que no te prometo nada, hermano, el martes que viene. Este, Bien, le decía que Jonás es castigado porque un pez se lo traga y permanece en el vientre del pez 3 días allí, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿eso es literal o es figurado? Es decir, es algo que en realidad no pasó. ¿Alguien se anima a arriesgar? No, yo diría, por la lógica diría que es imposible, porque los ácidos gástricos del pez se lo hubiesen disuelto, pero la palabra de Dios dice así, no profundicé en esto. Bien, bien. Sí, o sea, Marcel, sí, Walter, Marcel, Walter. Sí, querido. este, para mí es un simbolismo, leyendo, ¿no? Porque el versículo 17 del capítulo 1 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. En el capítulo 2, en el versículo 6, la palabra dice, en la oración de Jonás, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío.
Y comparado con Mateo 12:40, que es cuando se nombra este, allí en el Evangelio a Jonás, haciendo mención a los 3 días de la sepultura del Señor Jesucristo. Por eso, aparte leyendo, viste que dice como que el Señor ya conocía el corazón y los pensamientos de Jonás, como que tenía preparado ya de antemano ese gran pez. No está hablando de que era un pez común y corriente ni nada por el estilo. Por eso a mí interpretar me da la impresión como que es un símbolo y no algo natural que pasó. Sí, vamos a decir, descendió a las profundidades del océano, como dice en la oración allí en el capítulo 2, y como que el Señor lo trajo otra vez a la vida allí a través del pez que lo vomitó en la orilla, para que él cumpliera lo que tenía que realmente hacer, que él se negaba. Porque a tu pregunta de hoy, a mi entender, mi pobre pensamiento, es como que él no era que se negaba a obedecer a Dios, sino que sabía perfectamente que la misericordia del Señor es inmensa, señal de arrepentimiento, el Señor iba a echar marcha atrás y les iba a perdonar, como pasó. Mi entender es que él se negaba a que fueran perdonados por su gran pecado, como dice en alguna parte allí, no me acuerdo dónde fue que lo leí, de que era tal la maldad que para él era imperdonable. Claro. Igual lo que más o menos entiendo que puedo sacar de eso. Sí, no, estuvo bárbaro. Bárbaro, hermano, Walter. Sí, exactamente. Yo para mí es figurativo también, porque en el capítulo 2, en el versículo 5 y 6, como que se estaba ahogando, digamos, y Dios Ahí está. le dio una segunda oportunidad, digamos, porque además habla de las algas que lo rodearon y que llegó al abismo, y bueno, y si analizamos las profundidades del océano, dice que hay partes más profundas de lo que el hombre ha llegado alguna vez, ¿no? Tal vez Dios lo llevó más abajo todavía. Y para mí no es literal el pez. Bien, está bueno esto, porque eso es justo lo que hay que hacer, ¿no? Leer, investigar, pero hay muchas otras cosas que van rodeando también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para poder determinar si algo en este caso es literal o es También una metáfora. También la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. No, claro. Por eso, Podía haber sido un pez real. claro, sí. Cuando leemos nosotros el libro de Jonás y vemos que un pez se lo tragó, inmediatamente decimos que es imposible, ¿verdad? Porque no pudo haber sobrevivido, ¿verdad? 3 días en el vientre de un pez. ¿Qué pez? Un pez especial, un pez único en ese momento. Una ballena, por ejemplo, no circulan en esos mares, por ejemplo. Entonces, ahí tenés otra, ¿verdad? Negativa para en cuanto a eso, que sería la única ballena que podría tragarlo sin matarlo, ¿verdad? Porque tendría que ser en un lago, tanto para el cerca al polo norte como al polo sur, aguas frías. Estamos en el Golfo Pérsico, ¿sí? O en el mar Mediterráneo. Estamos ahí. Que ya de por sí no hay ballenas, ¿no? Entonces, no hay ni las hubieron tampoco, ¿no? O sea, porque no vamos a estudiar hoy, tenemos que estudiar el 600 a.C. Entonces,
Ah, la otra es, ¿Dios lo puede hacer? Claro que Dios lo puede hacer. ¿Qué dice ahí? Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, más de 3 días y Perdón, 3 noches no podía pasar. Marcelo, una Sí. preguntita. Yo sé que no recuerdo ahora dónde, pero Jesús también hace una mención de Jonás. Hola, ¿se me trabó a mí o? Es indudable también que, como dijo Walter, el capítulo 2 muestra que podría evidentemente haber muerto Jonás, ¿no? Porque dice, los cimientos de los montes, descendía los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, ¿no? Evidentemente pudo haber sido que Jonás indudablemente muriera, ¿no? Como pasó también con el apóstol Pablo, cuando es sacado fuera de la ciudad, cuando es golpeado y piensan que él está muerto, donde tiene esa visión que es llevado a los cielos y vio cosas que al hombre no les dado conocer, dice, ni revelar. Entonces él dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Pero evidentemente ahí el hermano llegó a un buen punto, ¿no? Donde dice que justamente él estaba entregado ya a la muerte, ¿no? Estaba sin esperanza. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, ¿no? Entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Ahora, no lo vomitó en Nínive, porque estamos hablando de que Nínive estaba a 1200 kilómetros metido para adentro en la tierra. Entonces el pez nunca lo pudo haber vomitado afuera de la ciudad. Entonces, tuvo que hacer una larga caminata. Sí, evidentemente, el pez se lo tragó, como dijo el hermano Christian Sigluck, se lo tragó. Perdón, Entonces, se me cortó en un momentito, yo no sé, cuando empezó Nelly a hablar se me cortó y no escuché varias cosas. Tal vez algo que es bueno para, pensando en el contexto, ¿verdad? Dentro de lo que es el contexto, no, no vemos nada que sea figurativo. La tormenta, la desobediencia, Nínive, nada de las cosas era figurativa. Tenemos que tener eso en cuenta como para decir, bueno, entonces, ¿a qué parte vamos que sí? Entonces la calabacera también era figurativa, tener en cuenta eso también, ¿no? claro, hasta ahora vamos usando la lógica, ¿no? Hasta ahora vamos usando la lógica. Entonces, si vamos a la lógica, estas cosas no pudieron haber pasado, ¿no? Pero, como a veces compartimos, y lo he compartido en el mensaje, lo lógico para nosotros es ilógico para Dios, y lo ilógico que sería para nosotros es lógico para Dios. Porque Dios hace cosas que nosotros no comprendemos y que tampoco se limita a nuestro poder, ¿no? Sino al poder de Él y a lo que Él puede hacer. Entonces, para no extendernos más, hay muchas cosas que nos indican que en realidad esto no podría haber pasado, pero cuando, y eso es lo que le da la pauta de que sí, evidentemente el pez se tragó a Jonás, Jesús lo menciona en Mateo 12, 38 y 39, porque lo da como un hecho histórico cierto, ¿no? Entonces, evidentemente pasó.
Entonces en Mateo 12, 38 y 39, Jesús dice, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como Jesús dijo también, como Moisés levantó el desierto, así es, dudamos de que Moisés levantó una. Jesús hace alusión histórica a lo que hizo Moisés en el desierto. Si partimos de esa base de que Jesús dio por sentado y por cierto el hecho histórico de que Moisés levantó una serpiente en el desierto, cuando vemos que él hace alusión a que a Jonás se lo tragó un pez 3 días y 3 noches, no nos cabe otra que aceptar que evidentemente entonces pasó. Entonces tenemos que reconocer que efectivamente Dios preparó milagrosamente un pez que tragara a Jonás durante esos 3 días y 3 noches. Pudo llegar a morir, pudo llegar a cumplir lo que dice el versículo 6 de haber descendido al Seol, al lugar de descanso, o sea, de donde se encuentran los muertos, ¿verdad? En el lapso intermedio entre la resurrección. No, ahí ya es otro tema aparte, ¿verdad? Pudo haberse mantenido vivo durante esos 3 días y 3 noches, pudo haberse muerto y Dios traerlo a la vida, como trajo también a aquel niño cuando Eliseo oró y Dios le hizo volver el alma al cuerpo, ¿verdad? Durante esos 3 días y 3 noches. Pero lo cierto es que Jesucristo, al afirmarlo, lo deja en evidencia de que es cierto, real, que pasó. Entonces, se dan cuenta que leyendo solamente el libro de Jonás, nosotros ya decimos inmediatamente, esto no pudo haber pasado, tiene que ser figurativo. Y vas a encontrar, hermano, te lo quiero decir, vas a encontrar teólogos y comentarios bíblicos que te van a explicar y a enseñar que esto es figurativo y que en realidad el pez no se comió a Jonás. ¿Ah? Pero si nosotros leemos el contexto del libro de Jonás, en toda la Biblia, y buscamos muy bien, como decía Nelly, referencia a esto en otra oportunidad en la Biblia, encontramos que Jesús lo menciona como un hecho real. ¿Y por qué Jesús tomarse el esfuerzo o el tiempo de mencionar a Jonás a la gente si esto no estaba verdaderamente arraigado en la mente y en el conocimiento popular, ¿no? Hoy estamos celebrando ese 18 de mayo, ¿verdad? En Uruguay es la Batalla de las Piedras, la conmemoración de la Batalla de las Piedras. Para los hermanos que están en otro país, ¿verdad? Y no conocen de la cultura o de la historia del Uruguay, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Preguntan quizás, ¿quién es Artigas? Pero para nosotros acá en Uruguay tiene mucho sentido y tiene algo arraigado en nuestro conocimiento. Entonces, cuando Jesús hace mención de esto, es porque en realidad en el conocimiento popular, en el folclore, ¿verdad?, de todo el pueblo judío, la historia de Jonás era algo que estaba bien a flor de piel, porque si no, ¿para qué la mencionaría? ¿Se dan cuenta? Que el contexto histórico también es importante. ¿Por qué? Porque Jesús hace una mención de algo que era conocido para todos. Porque si no, en Mateo, capítulo 13, tendría que haber toda una explicación de Jesucristo hacia los judíos, de quién era Jonás, de qué le pasó a Jonás, y solamente hay una mención. Entonces quiere decir que ellos ya lo sabían.
Entonces, hermanos, podemos, después de ese razonamiento, concluir de que evidentemente Jonás fue tragado por el pez y permaneció 3 días y 3 noches en su estómago. Fue cuidado milagrosamente, salvado milagrosamente. Podría ser que él haya durante ese tiempo haber estado ahí muerto, ¿verdad? Y haber vuelto a la vida cuando el pez le vomita. Él pudo, más de ese tiempo no podría haber pasado porque el cuerpo, después de 3 días de estar muerto, como no podía pasar con Jesucristo tampoco, entra en descomposición. Por eso cuando Lázaro está en la tumba y lo va a levantar, le dicen, no, Señor, porque es de 4 días. Ya había llegado al día 4. Dice, hiede ya, ¿no? Entonces ya no hay, ya pasó el tiempo que podría haber vuelto a la vida, pero Jesús hace un milagro. Entonces, esas cosas nos quedan claras y después, obviamente, sí, como decía el hermano Cristian, tenemos que ver en el pasaje, si en ningún otro momento habla de forma figurativa, ¿por qué lo va a hacer ahí, no? En el capítulo 3, hermano. Perdón, Marce. Sí, El pastor Andrés levantó la mano. Sí, pastor. Disculpe, pastor Marcelo. Gracias, pastor Cristian. Sí, hermano. Sí, adelante. Muy amable. Un minuto, por lo menos. Solamente por mencionar que efectivamente lo que se ha mencionado y agregar pues que en la interpretación bíblica que también he compartido y hemos leído también en el material, en el libro que dice, era lo que la interpretación bíblica, ¿no? Son los niveles. Vemos en el sentido literal que en el hebreo es el pashat, ¿no? Y el remés, que es el sentido figurado o alegórico. Como dice el pastor Cristian, acá Jonás no presenta una alegoría, o sea, términos como figurativos, como quizá Daniel o Apocalipsis, ¿no? Los sellos, las copas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, esta verdad de los 3 días que usted mencionaba que está en el Evangelio de San Mateo, es un evento escatológico, o sea, es una profecía bíblica que anticipaba, ¿no?, acerca del Señor Jesús, su muerte y su resurrección. Literalmente 72 horas, o sea, 3 días, 3 noches, ¿no? Dentro de la cronología judía equivalía pues a 24 horas completas por día, lo que era 72. Eso es lo que quería añadir. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Sí. Un detalle es que Jonás eso no lo sabía. De Cristo no sabía nada. Entonces, Jonás su oración, ¿verdad? No fue con ese sentido, sino que obviamente todo va por cuenta de Dios, ¿no? O sea, Dios tenía preparado esto y el lapso y todo, obviamente, mirando hacia el futuro lo que sería la obra de su Hijo Jesucristo, ¿no? Pero es importante y es lindo poder ver la riqueza, ¿no? De ver cuánto tiempo hemos estado acá y hemos tocado por arriba nada más el libro de Jonás. Imagínate lo que podés hacer con toda la Biblia y cómo pueden decir, ¿no? De que un estudio alcanza con 15, 20 minutos. No, un estudio tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Un estudio te lleva a ir más profundo y te lleva a buscar más herramientas. Y hermano, tenemos que saber que no nos equivocamos cuando estamos conociendo, sino que estamos encontrando el camino, ¿no? Estamos encontrando el camino, porque es muy interesante los detalles que observaron, ¿no? Tanto en el capítulo 1, en el capítulo 2, pero como bien decía el pastor también Andrés, hay muchas cosas que también, y herramientas que a medida que uno va avanzando puede ir adquiriendo, conociendo lo que es el idioma, saber cómo se habla, se interpreta, ¿verdad? Entonces todo eso va a traer un poco más de luz también, ¿no? Pero hermanos, siempre hay oportunidad y hoy más. Hay oportunidad de acceder a mucho material, a muchas herramientas y gracias a Dios no estamos solos, estamos siempre en contacto, ¿verdad? Y en comunión y podemos ayudarnos unos a otros.
¿no? Y eso es lo interesante. Y nunca te quedes con la duda, ¿no? Y nunca te quedes con tu propia opinión tampoco, ¿no? Siempre cuando hay una incertidumbre en cuanto a algo, buscar la ayuda y ser honesto cuando en realidad no lo sabemos. Por ejemplo, lo que preguntaba el hermano Rubber acerca de la suerte. Miren, yo llevo, por no decir años, pero llevo buscando hace mucho tiempo qué quiere decir, ¿no? O sea, a qué hace referencia con cuanto a las suertes. Y puede ser que quizás no lleguemos a descifrar en su totalidad. Miren, si ustedes leen, quería dejarles para que lean también después para la semana que viene, si tienen el libro, ¿no? Y pudieron imprimirlo, lo tienen en la computadora para leerlo, el capítulo 6 y el capítulo 7. Ahí habla de las metáforas, las alegorías, las parábolas, los proverbios, y ahí justamente va a traer mucha luz, porque hay otro tema también, y no lo vamos a tocar ahora porque sí, terminamos a las 12 de la noche. Pero el diluvio ¿fue total o fue local? Buena pregunta. Segundo, pudo haber sido total si lo ponemos desde la mirada de Dios, ¿no? Pero si solo vas a lo que escribió el autor, ¿no? De que el diluvio cubrió toda la tierra. ¿Cómo hizo para ver que toda la tierra estaba cubierta? ¿Se entiende? Entonces, si lees el capítulo 6, el capítulo 7 del libro, ahí da la semana que viene lo vamos a ver un poquito más, ¿no? Pero te muestra cómo a veces tenemos que tener en cuenta muchas variables, ¿no? Para poder descifrar algo en realidad, ¿no? No tomarlo siempre que ya lo entendí y ya me quedo con eso, ¿no? Hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. No sé si hace poco habían dado un programa en National Geographic acerca de las plagas de Egipto, ¿no? O sea, las que sucedieron en Egipto. Y con las plagas, también el programa mostraba acerca del diluvio, justamente que habla en la Biblia, en Génesis. Y ellos mostraban argumentos científicos de que el diluvio había sido solamente en una región, en la región en la cual había humanidad hasta ese entonces, ¿no? Era toda la región de la Mesopotamia y toda la zona donde se había desparramado la descendencia de Adán y Eva hasta ese momento. Entonces hablaban en todo eso, ¿no? Pero todo desde la óptica terrenal y científica, obviamente, ¿no? Nosotros tenemos que llegar a descifrar la verdad desde el punto de vista de la Biblia, de la revelación que tenemos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces hay muchas cosas interesantes y también lo puedo dejar como desafío para la próxima semana o para tu vida en particular, de poder ver argumentos a favor y en contra del diluvio, ¿no? Y cómo eso pudo. Y hermano, justamente ese es el punto, porque van a aparecer en la Biblia todas estas cosas, metáforas, proverbios, parábolas, alegorías, y hay que saber identificar una de la otra para saber cuándo una es una y cuándo no lo es, ¿no? Un pasaje muy difícil también, algunos lo catalogan como parábola, otros no, como una historia, es en Lucas capítulo 16, la historia del rico y Lázaro, donde tenemos ahí, incluso han hecho, el mundo ha hecho una película, han hecho series en cuanto a eso, pero no es el tema en sí, sino poder descifrar el mensaje
que claro, pero a veces está la preocupación entre ¿es una parábola? ¿Es un relato histórico? Si es una parábola, ¿por qué aparecen nombres personales que no generalmente aparecen en una parábola? Pero para poder llegar a eso tenemos que ver qué es una parábola, y antes de terminar quería compartirles acerca de eso, ¿no? Y dejar el puntapié para la próxima clase acerca de lo que es la parábola, que van a ver muchas. Jesús enseñó mucho por parábolas. Tenemos el desafío de interpretar qué es una parábola, y de poder saber para qué están ahí. Las parábolas fueron utilizadas por Jesucristo y por muchos en la historia de la revelación bíblica para poder hacer comprender a la gente o al público algo de la vida cotidiana, un mensaje profundo, ¿no? ¿Para qué? Para poder asimilarlo más fácilmente. Para que te hagas una idea, los proverbios son lo mismo que Deuteronomio, Levítico, por ejemplo, la ley, que si arrancás a leer la Biblia como un cristiano nuevo y arrancás por el Génesis, Éxodo, en Levítico ya abandonás la lectura, ¿verdad? Porque se te vuelve tan pesada la lectura y no entendés nada, que decís, no, voy a arrancar por el final, como hacemos con todos los libros, ¿verdad? Aparte es más interesante el Apocalipsis y vamos para el fondo. Pero no, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son todas las leyes meticulosamente predicadas, expresadas y bien profundas, ¿no? Pero si vamos a los proverbios, y quizás tenés el hábito de leer un proverbio cada día, porque coincide justamente que hay uno para cada día, los proverbios es lo mismo, pero mucho más resumido en forma poética casi, y práctica, y ese era el propósito de los proverbios, ese era el propósito cuando Dios escribió, el Señor utilizó a Salomón, ¿verdad? En su sabiduría, para traer aquella ley profunda, condensada, ¿verdad? Bastante pesada, ¿verdad? Y que tenía, incluso hasta los comentarios eran inmensos, ¿verdad? Acerca de la ley, y llevarlo a la vida práctica. Y lees el proverbio y dice, hasta el necio cuando calla es contado por sabio, ¿verdad? Entonces tenés como 3, 4, 5 normas de la ley del Pentateuco resumidas en una frase sencilla. Mirá, más vale callarme la boca y evitar meter la pata, ¿no? Entonces ahí eso es llevado a la cotidianeidad, de modo que te queda mucho más asimilable. Las parábolas eran verdades profundas acerca del reino, traídas en algo cotidiano para que la gente lo pudiera comprender. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de la semilla del grano de mostaza, el buen sembrador, y todas esas cosas que revelaban enseñanzas profundas, pero la gente la podía entender, la podía captar. Era como explicado o bajado al llano, ¿verdad? Y eso era el propósito. Y les leo rápidamente para no extenderme mucho, si tienen para anotar o para escuchar, solamente es una definición simple, pero para explicar nada más. La parábola deriva del griego parabolé, es un término que sugiere una comparación. Una parábola es un relato corto, se evita toda esa extensión, todo eso largo, tedioso, con forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación. Por eso el pasaje de Lucas 16, prestando atención a esta definición de la parábola del rico y Lázaro, porque muchos piensan, pero si es una parábola entonces no es real. No, puede ser una parábola y puede ser a la misma vez real. ¿Se dan cuenta? No pierde la identidad de real eso que Jesús quería enseñar, ¿no?
mediante la cual Jesús establece una comparación. Igual que sucede en tal caso, así sucede en tal otro, sería, ¿no? Esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual, pero no tenemos que olvidar que Jesús fue un predicador itinerante. ¿Qué quiere decir? Que Jesús iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, ¿verdad? Predicando, enseñando. Y las parábolas son explicaciones y anuncio de su mensaje. Él en un lugar podía claramente enseñar de Jonás, como lo acabamos de ver en Mateo 12:38, y predicaba allá en Samaria. Eso les iba a resultar totalmente ajeno a su conocimiento, a los oidores, ¿no? Al público. Entonces el Señor adaptaba a su público y buscaba formas para poder enseñarle de forma correcta, ¿no? Que pudiera entrar el mensaje. La parábola es diferente de la metáfora, que consiste en una palabra usada con un significado en un contexto diferente al habitual. Respecto, dice, a la alegoría, que es lo otro que vamos a ver el martes que viene, se diferencia en que todos los detalles y figuras tienen significado, aunque en algunos casos sea forzado, mientras que en la parábola todos los detalles tienen la finalidad de subrayar y enfatizar el mensaje único que el relato quiere enseñar. Si ustedes después leen en el libro, yo sé que el libro es medio aburrido, ¿no? Pero bueno, hermano, hay que busqué el más sencillo dentro de todos los aburridos que hay de hermenéutica, ¿no? Pero la metáfora tiene después de hecha la aplicación al final, ¿no? Y hay un ejemplo que el 7, que ahí el profeta está hablando de una viña y está hablando de, bueno, cómo cuida la viña, el dueño, etcétera, etcétera. Y al final da la aplicación en el versículo 7. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, daba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Es decir, la parábola es una explicación sencilla de una verdad profunda, de forma corta, que tiene un desarrollo y una aplicación al final. No sé si se entiende, si lo pudiste captar ahí o más o menos notar, pero hermano, si vas al libro en la página 135, lo vas a ver mucho más claro, todo el capítulo 6, ¿no? Pero ahí en la página 135. Y la alegoría, en cambio, que también hay muchas, y da el ejemplo del Salmo 80, del 8 al 16, la alegoría es como la parábola, pero la aplicación va a la misma vez, ¿no? Y dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Es decir, va hablando de cosas que no son literales y a la misma vez va mostrando que se aplica en Egipto, en Israel, y que esto y que lo otro, ¿no? Entonces ahí la alegoría va entremezclada a la misma vez entre la realidad y la ficción, ¿no? A la misma vez. Y la metáfora, la parábola, perdón, es todo ficción o una historia de la realidad a veces, pero generalmente ficción, y la aplicación al final, ¿tá? Pero no quiero enredarlos mucho, lo dejaremos para el martes que viene, para poder tratar de meter todo lo que nos falta en el último día. Espero que se pueda entender. Pero, hermano, esto es lo último que vamos a ver. Parábola, alegoría, lo que es el sentido figurado y el literal.
lo que es los proverbios y cómo identificar cada uno y el contexto para ubicar cada uno, y ahí terminaríamos el próximo martes con lo básico, ¿no? de hermenéutica. Obvio que, hermano, esto es solamente un dulce, ¿no? Para que vos puedas, después de por otros medios o tu propio estudio personal, seguir buscando, seguir preparándote, seguir indagando, ¿verdad? Y nunca está de más seguir estudiando y buscando información. Mirá, algo muy interesante sucedió con un científico hace muchísimos años atrás, que encaró el estudio de la Biblia con el fin de desacreditar a la misma, ¿no? Tratar de buscarle a la Biblia errores, tratar de negar la existencia de Dios y lo ilógico de que Jesucristo haya sido verdaderamente el Hijo de Dios, ya que el hecho histórico no lo puede negar. Entonces este hombre se embarcó en ese estudio y en ese desafío de poder rebatir las Escrituras, y se terminó convirtiendo y siendo un excelente predicador. Y hermano, te das cuenta que eso lo hizo el estudio de la palabra de Dios. Y hoy no vas a estudiar con ese fin, gracias a Dios, porque ya conoces a Cristo, ya has sido salvo. Pero hay tantas maravillas y hay tantos tesoros escondidos en la Escritura, y que los perdemos porque a veces no estamos dispuestos a sentarnos a estudiar. Y a veces repetimos un mensaje equivocado porque no nos sentamos como los hermanos de Berea a escudriñar y ver si lo que decía el que estaba predicando era lo que verdaderamente decían las Escrituras. Y cuando leemos y estudiamos y vemos y comprendemos verdaderamente lo que dice la palabra de Dios, la felicidad de poder haber encontrado el mensaje tal cual es, ¿no? Y saber que, como decía alguien, no me acuerdo ahora quién lo compartía, que la Biblia es un todo, ¿no? Como lo vimos también al principio, es un mensaje único, y que todo está entrelazado. Que Jonás haya sido tragado por el pez no fue una casualidad, que justo lo tiraron al mar y que justo se lo comió un pez, y casualidad, justo Jesús después, más adelante, iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, todas estas cosas van entrelazadas una con la otra. Y lo que te muestra la Biblia en su totalidad y el mensaje entero es: mirá lo importante que sos para mí, te dice el Señor. Sos valioso. Sos valioso. Y mirá todo lo que moví y todo lo que hice, ¿para qué? Para salvarte a vos. Porque pensamos, y lo digo en la iglesia siempre, ¿no? Hermanos, pensamos en la salvación, ¿no? De toda la humanidad. Claro que sí. La salvación está disponible para todos los hombres. Pero tenemos que también pensar en la salvación y en la obra de redención como que yo siendo el único culpable, yo siendo el que estaba ahí delante de la cruz y mirando a Cristo y decirle: mirá, Jesús está muriendo por mí, y murió y sufrió por mí. Y todo lo que sucedió con Israel y todo lo que sucedió con el pueblo de Israel durante todo el Antiguo Testamento, todo lo que pasó cuando Cristo nació, todos los eventos que a veces tan lindo recordamos en Navidad, todo lo que pasó en la Pascua, todo lo que pasa en la historia primitiva de la iglesia en los primeros años. Hermanos, todo quiere decir ahí, todo fue preparado para Dios mostrar su amor hacia vos en particular. Tenemos que pensar en el general, en todo, ¿no? En la masa, como a veces decimos, de gente, pero tenemos que aprender también a mirar individualmente, ¿no? Nosotros, el Señor todo lo hizo por mí, para que vos hoy tengas tu Biblia, y no para que la dejes ahí en algún lugar, a veces juntando polvo, sino para que puedas escuchar su voz.
Él usó 40 hombres por un periodo de 1600 años aproximadamente. ¿Para qué? Para hablarte a vos, para hablarte a vos, para hablarme a mí. Entonces no podemos dejar de estudiar la Biblia, no podemos dejar de nadar en los tesoros de la Escritura. Y si es necesario pasar horas tratando de encontrar el mensaje o el significado de 1, 2, 3 o 5 versículos, pasemos esas horas. Pero también, hermano, quiero decirte que no tenés que desalentarte cuando llegues a alguna situación en la que no puedas comprender realmente qué es lo que significa. Porque vas a llegar a lugares en la Biblia donde en realidad el mensaje está muy oculto. Y Dios en realidad no quería que lo supieras, porque no era ese el propósito. Hoy justo hablaba algo con Carolina y me hizo todo en historia, y yo me centré en algo que era irrelevante, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? A veces estamos contando algo, pero el corazón de lo que queremos contar y el que nos está oyendo se queda con lo que no era importante, ¿no? Con esos detallecitos. Y pensaba después para venir a la clase, cómo nosotros a veces somos así con la Biblia, ¿no? Con la Escritura. Nos detenemos a veces e incluso llegamos a ponernos en tono de discusión, que no es el propósito, con otro hermano, ¿verdad? Sobre algunas cositas, ¿verdad? Ahí que en realidad no hacen la diferencia. Y el mensaje central lo dejamos de lado. El mensaje primordial lo dejamos de lado. No quiero decir que hay partes más importantes o menos importantes de la Biblia, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, mirá, te doy un ejemplo sencillo. Si vas a Biblias de estudio, el libro recomienda, ¿no?, que tenemos que tener buena, y no porque este libro tenga la verdad, sino que da herramientas prácticas, pero una buena Biblia de estudio. Ahora, ¿quién conoce la Biblia de estudio Scofield? Bien, bien ahí. Es una Biblia de estudio muy buena, una Biblia de estudio muy buena, muy buena. Pero si vas a los comentarios, y cada uno es libre de tomar la decisión que quiera, ¿no? Pero para ponértelo como advertencia, si vas a la sección de comentarios, si vas al Génesis, capítulo 1, vas a ver que Scofield tiene una postura en cuanto a que el mundo no fue creado en 6 días, sino que fue creado en 6 etapas, en 6 eras. Pudieron haber sido miles de años, millones de años, y Scofield te lo deja a esa libertad. ¿Scofield es malo? No, su interpretación en ese caso fue errónea. Para mi interpretación, que yo tomo literalmente que fueron 6 días. Ahora, vas a encontrarte con eso, vas a encontrarte con eso. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a ponerte del lado de Scofield? ¿Vas a ponerte del lado de otro? ¿Vas a empezar a discutir? No, hay cosas que a veces tenemos que saber que muchos van a tomar una postura, una interpretación, y lo importante, hermano, es que no podemos nosotros mover lo principal, que es el mensaje del Evangelio. Pero hay algunas áreas en la Biblia, en la Escritura, que sí vas a encontrar que algún pastor, algún misionero, algún teólogo va a tomar un camino y otro pastor vas a encontrar que te va a enseñar y te va a mostrar otro camino. Y ahí tenemos nosotros que aceptarlo, rechazarlo, y quizás cuando estemos delante del Señor se va a determinar ahí quién de los dos tenía la realidad, la verdad. En el caso de Jonás, por ejemplo, ninguno estuvo equivocado. ¿Por qué? Porque incluso hay teólogos que estudiaron y que se quemaron las pestañas sacando información y estudiando el texto y todo, y llegaron a la conclusión de que la realidad del pez y Jonás es algo ficticio. ¿Está?
Y también están aquellos que sí estudiaron y sí también y llegaron a la conclusión de que es real. Ahora, por eso hay que pelearse, ¿verdad? Y todas esas cosas, no. O sea, hermano, tenemos que ser maduros también y bueno, saber que quizás otros han llegado a una interpretación equivocada y bueno, quedará eso para la posteridad ahí. Pero lo más importante, Pablo decía que lo que no se puede alterar es el mensaje del Evangelio. Si Jonás se comió al pez, no, eso no fue. Si el pez se comió a Jonás, ¿verdad? O no fue así. Lo cierto es que Jesús lo mencionó, Jesús lo tomó como ejemplo, y lo más importante es que Jesús sí estuvo 3 días y 3 noches sepultado, y estuvo ahí, ¿para qué? Para salvarte a vos y para salvarme a mí. Y eso no hay discusión. Entonces, para que veas, hermanos, que en la hermenéutica, en algunos casos, no vas a llegar a un punto X y no todos van a llegar a ese punto X. Van a haber algunos puntos bastante difíciles y ya te puedo tirar algunos pasajes para que veas que sobre esos pasajes podríamos estar conversando 50 años y no vamos a llegar a ningún lado. Hebreos capítulo 6, por ejemplo, es un pasaje muy difícil. Un hermano me hizo el otro día una pregunta acerca de quiénes fueron, cómo Caín tuvo hijos, ¿verdad? Y cosas así que son difíciles, pero que no nos quiten, ¿verdad? El centro de la Biblia, que es Cristo, ¿sí? Entonces, hermano, con todo eso no podemos tampoco bajar los brazos, sino que tenemos que seguir leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, amando la Biblia y tratando de descifrar y de ponerle ese empeño que ustedes le pusieron para poder descifrar algunas verdades de Jonás, ponérselo a todos siempre. Y nunca olvidar de que nunca un pasaje está aislado del resto de la Biblia, sino que tenemos que buscar en toda la Biblia, ¿verdad? Porque por algo Dios guió a la iglesia en sus comienzos a que aceptaran estos libros como la palabra inspirada de Dios. Así que por acá llegamos hoy, y como tarea para el próximo martes es solamente leer el capítulo, si pueden, el 6 y el 7. Una semana creo que da bien. Es bastante práctico el capítulo 6 y 7 del libro. Y los apuntes, si quieren ojearlos, también vamos a tratar de meter todo eso en el último día. Y obviamente que durante la semana estamos para contestar cualquier pregunta, a la disposición siempre, ahora y para después también, ¿no? Así que esto sería todo por hoy. Muy bien, excelente. Excelente. Tengo Gracias a Dios. ¿Perdón? una cosita para acotar. No sé si lo que piensan mis hermanos, ¿no? Pero yo, cuando hablamos del libro de Jonás, hice un comentario y le dije que yo hablaba por la lógica. Después de lo hablado, de lo estudiado, bueno, o me dejo llevar por la lógica o le creo a Dios. Así que creo que la postura es simple, ¿no? Sí. La Biblia es un libro de fe. Sí, por la lógica, como lo dijimos, ¿no? Por la lógica no, es imposible. Sí. Pero, Sí. Si el Señor lo dice, es verdad. Ahí el pastor lo mencionó, ¿verdad? Una de las reglas, creo que lo mencioné el primer día, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Y vemos primero el contexto inmediato, pero después también el contexto lejano. Y fue lo que hicieron, ¿verdad? Como Walter mencionó, y no me acuerdo quién más mencionó, ¿verdad? Acerca de el pasaje cuando Jesucristo, bueno, el pastor Marcelo lo mencionó, ¿no? El contexto lejano, ¿verdad? Dentro de la misma escritura. Podría haber pasado que Cristo no mencionara, y no por eso hacía que es como, no me quiero alargar, pero viste cuando, por ejemplo, Moisés sube a hablar con Dios y lo hace cara a cara.
el hecho de que alguien lo avale o no lo avale. ¿Era papel o tijera? No, no está haciendo tijera, Juffer. El hecho de que Cristo lo mencione o no lo mencione, no hace de que Moisés haya o no haya hablado cara a cara, ¿se entiende? ¿Me explico lo que digo? Hay una cuestión que tiene que ver con la simplicidad también de la escritura y obviamente el contexto y lo que vamos a estar viendo en la próxima clase que tiene que ver mucho con eso también. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Marce. Se ha estado cortando bastante, ¿no? A mí se me fue en algunos momentos, no escuchaba, ¿verdad? Era que quedaban como congelados y después arrancaban de vuelta todo rápido. Pero espero en el Señor de que Solo a vos, Cristian. Solo a vos te sucede. Quedas cuando vos hablas, quedas en stand-by ahí. ¿Ves? Sí, a mí me pasaba por ahí cuando me hablaba alguno de ustedes, me pasó con Nelly, me pasó en algunas partes con Marcelo. Vamos a ver si podemos, estoy tratando de conseguir un mejor internet, un mejor, ¿cómo se llama el aparato? Modem. Ahí va. Modem. Mejor modem, exactamente, sí, para ver si podemos mejorar, ¿viste? Porque la verdad que se complica un poco con todo esto. Muy bien, oramos, le vamos a pedir a Walter si nos puede guiar a Dios en oración, y entonces queda de tarea capítulo 6 y capítulo 7, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Me escuchan? Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, Señor, y que el Espíritu Santo nos ayude a comprender y a continuar con estos estudios, Padre, para enriquecernos, Señor, con lo que tú has dejado para nosotros, para este tiempo. También, como decía hermano Marcelo, Padre, que no nos centremos muchas veces en lo que estamos allí leyendo, sino buscar más información y los tiempos en que fue escrito y tener conocimiento para poder a veces entender lo que tú nos estás diciendo, y si no, apoyarnos también con otros pasajes, como muchas veces lo hemos conseguido, y él nos mostraba ahora allí en Mateo. Agradecer por todos los hermanos, Padre, que Marte a Marte sacan este tiempo, Señor, para compartir y seguir las enseñanzas, Señor, y agradecer infinitamente, Padre, por el tiempo de los hermanos pastores en todas las materias, Señor, y que tú les sigas usando con esa claridad hasta ahora, Padre. Y bueno, Señor, dejamos este tiempo, Señor, en tus manos, pidiéndote también la comprensión para poder estar, Señor, allí el próximo martes, ya preparado de otra manera. Y bueno, Señor, cuídanos y bendice a cada uno de los hermanos. Damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, muchísimas gracias. Dios mediante, nos vemos el próximo martes. Y bueno, estamos en contacto y a las órdenes, ¿sí? Orando ahí los unos Gracias, buena semana. Señor les bendiga. Bendiciones. Nos vemos, Adri. Señor les bendiga. Nos vemos, Silvita. Dios les bendiga. Nos vemos, Robert. Chao. Nos vemos, Luis, Bendiciones. Nelly. Nos vemos, Roxana también. Señor los bendiga. Joel, Silvita. Estamos en contacto. Bendiciones. Hermanos, pastor, nos vemos.